Larria Verde se detuvo en la puerta del dormitorio, escuchando la voz apagada de su marido. Gustav hablaba por teléfono, bajando ligeramente la voz, pero lo suficientemente alto como para que ella pudiera distinguir las palabras. Sí, mamá, lo entiendo. 70 años es una fecha importante. Por supuesto que quiero que todo salga perfecto. No, solo yo. Larria estará ocupada ese día. Se quedó inmóvil, apretando la cesta con la ropa limpia entre las manos. El aniversario de su suegra era dentro de 2 semanas, y por lo que ella sabía, no tenía ningún plan para ese día. Es más, había pedido permiso en el trabajo para poder asistir a la celebración familiar. «Mamá, yo me encargo de todo. No te preocupes», dijo Gustav con ese tono especial que reservaba exclusivamente para hablar con su madre, una mezcla de deferencia y ligero nerviosismo. «Sí, está bien. Nos vemos». Larria esperó unos segundos después de que él terminara la conversación y luego entró en la habitación fingiendo no haber oído nada. Gustav estaba sentado en el borde de la cama, todavía con el teléfono en la mano. Cuando levantó la vista y vio a su esposa, su rostro se tensó ligeramente. «¿Todo bien?», preguntó Larria mientras guardaba las toallas en el armario. «Sí, solo es mamá. Ya sabes lo nerviosa que está por su aniversario». «Sí, debe de ser un evento especial», dijo Larria volviéndose hacia él. «Me he comprado un vestido nuevo para la ocasión. ¿Te acuerdas de que te lo enseñé? Es azul oscuro». Gustav se levantó de la cama. Su alta figura parecía aún más tensa de lo habitual. «Sobre eso, creo que es mejor que no vengas al aniversario». Larria se quedó paralizada, con la última toalla en las manos. Se volvió lentamente hacia su marido. «Que no vaya. ¿Pero por qué? He pedido el día libre en el trabajo. Lo hablamos hace un mes». Gustav se pasó la mano por el pelo corto, evitando mirarla a los ojos. «Después de lo que pasó en la última reunión familiar, mamá cree que es mejor que no vengas al evento». La última reunión familiar. Larria sintió cómo se le enrojecía el rostro. 3 semanas antes se habían reunido para almorzar el domingo en casa de Tabita. Todo iba relativamente bien hasta que su suegra empezó a criticarla una vez más por no tener hijos. «En mi época, las mujeres de tu edad ya tenían 3 o 4 hijos», dijo Tabita, ignorando el hecho de que ella y Gustavo tenían problemas médicos que les impedían tener hijos. Por primera vez en 10 años de matrimonio, Larria no se tragó el agravio en silencio, sino que respondió que algunas personas basaban su valor no solo en la perpetuación de la estirpe, sino también en otros logros. Tabita palideció y luego declaró fríamente que en su casa no se aceptaba faltarle el respeto a los mayores. «¿Hablas en serio?». Larria dejó la toalla sobre la cama. «Solo he expresado mi opinión. Después de 10 años de silencio y de aguantar todos sus comentarios y críticas». «La has insultado en su propia casa», dijo Gustav mirándola por fin. «Delante de toda la familia». «¿Yo la he insultado?». Larria no daba crédito a sus oídos. Después de todos los años que ella... «Será mejor que no vayas», la interrumpió Gustav con un tono que no admitía réplica. «Me avergonzarás delante de todos si apareces allí. Mamá ya ha enviado las invitaciones y tú no estás en la lista». La habitación pareció encogerse a su alrededor. 10 años. 10 años había intentado ser la nuera perfecta para Tabitha Weirdale. Le preparaba sus platos favoritos, le compraba los regalos que su suegra le insinuaba que le gustaría recibir, aguantaba los interminables comentarios sobre que no era lo suficientemente buena para su hijo. Larria recordó su primer encuentro. Gustav la llevó a la enorme casa victoriana de Tabitha, en el respetable barrio de Waterbury. La casa era impecable, al igual que Tabitha, delgada, con el cabello gris perfectamente peinado y unos fríos ojos evaluadores. «Así que esta es tu enfermera», dijo entonces, haciendo hincapié deliberadamente en la profesión de Larria, como si fuera algún tipo de defecto.
En ese momento, Larria supo que nunca sería lo suficientemente buena para la madre de Gustav. «No puedo creer que me hagas esto», dijo Larria en voz baja, «después de todo lo que hemos pasado juntos». Gustav suspiró y en su rostro apareció la expresión de alguien que se considera una víctima incomprendida. «Solo es una noche, Larria. Puedes decir que no te encuentras bien o que tienes turno en el hospital». ¿Mentir? ¿Quieres que mienta para salvar tu reputación ante tu madre? No es mentir, es solo simplificar la situación. Larria negó con la cabeza, sintiendo cómo la ira crecía dentro de ella. Hacía mucho tiempo que se había enamorado de Gustav por su seguridad y carisma. Alto, de rasgos afilados y penetrantes ojos azules, parecía la encarnación de sus sueños. Se conocieron cuando él ingresó en urgencias con una fractura en la muñeca tras caerse en una pista de tenis. Ella quedó fascinada por sus historias de viajes y sus ambiciones profesionales, pero con el paso de los años quedó claro que bajo esa seguridad se escondía un hombre incapaz de plantarle cara a su autoritaria madre. 10 años, Gustav. 10 años he intentado ser la persona que tu madre quería que estuviera a tu lado. He soportado sus críticas, sus insinuaciones, su constante descontento. Solo quiere lo mejor para mí, respondió él automáticamente, como siempre hacía cuando Larria se quejaba de su suegra. ¿Y tú? ¿Qué quieres tú? Gustav no respondió a esta pregunta. En su lugar, miró el reloj y dijo, «Tengo una reunión dentro de 1 hora. ¿Podemos hablar de esto más tarde?» Larria sintió que algo frío y pesado se le posaba en el pecho. Siempre era así. Gustav evitaba los conflictos, especialmente cuando se trataba de su madre. Podrían hablarlo más tarde, pero el resultado sería el mismo. «Está bien», dijo ella finalmente. «Ve a tu reunión». Gustav asintió, claramente contento de que la conversación hubiera terminado. Recogió rápidamente sus cosas y salió de la habitación sin decir una palabra más. Larria lo miró mientras se alejaba, sintiendo que algo se rompía dentro de ella. Recordó cómo había empezado todo. Su boda había sido modesta, pero sincera. Tabitha, por supuesto, no estaba contenta y había insinuado que su hijo merecía una celebración más fastuosa. Al fin y al cabo, eres el único hijo de la respetable familia Verdale, le dijo entonces. Los primeros años de matrimonio estuvieron llenos de esperanzas. Larria y Gustav soñaban con tener su propia casa, hijos y viajar juntos. Pero poco a poco Gustav se fue distanciando. Su carrera en una empresa de logística le exigía cada vez más tiempo y prefería pasar sus horas libres no con su esposa, sino en eventos corporativos o en compañía de sus colegas. Larria, por su parte, seguía trabajando en una clínica local, donde la apreciaban por su profesionalidad y atención a los pacientes. Cuando se dieron cuenta de que no podían tener hijos de forma natural, Larria sugirió la opción de la adopción. Pero Gustav se negó rotundamente, diciendo que los Weirdy solo crían a sus hijos biológicos. Más tarde, ella descubrió que esas palabras no eran tanto de Gustav como de su madre. Larria se sentó en el borde de la cama y miró la foto que había en la mesita. Ella y Gustav, sonrientes y felices, con un lago al fondo. Eso fue hace 5 años, durante unas vacaciones poco frecuentes que pasaron lejos de Waterbury y, lo que es más importante, lejos de Tabitha. Entonces, durante unos días, volvió a ver al Gustav del que se había enamorado. El teléfono de Larria vibró. Era un mensaje de Nancy, una compañera de trabajo. ¿Va todo bien? Parecías triste cuando te fuiste del trabajo. Larria suspiró. Nancy era una de las pocas personas que conocía la tensa relación entre ella y su suegra. Todo como siempre, respondió sin entrar en detalles. Se acercó a la ventana. Afuera era un típico día de primavera en Waterbury. Cielo gris, sol intermitente, gente apresurada en sus quehaceres.
Esta ciudad nunca había sido su hogar en el sentido estricto de la palabra. Había crecido en un pequeño pueblo costero donde todos se conocían por su nombre y se había mudado a Waterbury solo por Gustav, dejando atrás a su familia y amigos. «Me avergonzarás». Las palabras de Gustav resonaban en su cabeza. ¿Cuándo se había convertido su relación en esto? ¿Cuándo había pasado de ser la mujer amada a una fuente potencial de vergüenza? Larry abrió el armario y miró el vestido azul oscuro que había comprado especialmente para el aniversario de su suegra. Le había costado casi la mitad de su sueldo mensual, pero quería estar impecable en ese importante evento familiar. Ahora resultaba que ni siquiera la habían invitado. Su mirada se posó en el álbum de fotos que estaba en el estante inferior del armario. Larry lo sacó y lo abrió. Fotos de su boda, de su primera casa, de sus vacaciones, y en muchas de ellas aparecía Tabitha, siempre con la misma expresión, como si estuviera evaluando cada momento y encontrándolo insuficiente. En una de las fotos, Larry vio a una mujer de pie, un poco apartada del grupo principal de la familia Virdell, Rosalind Collins, prima segunda de Gustav por parte de su madre. Era extraño, pero Rosalind siempre había sido amable con ella, a diferencia de la mayoría de los parientes de su marido. En las reuniones familiares, era ella quien solía salir en defensa de Larry cuando Tabitha comenzaba con sus habituales críticas. Larry suspiró y cerró el álbum. ¿Qué iba a hacer? ¿Quedarse en casa el día de su aniversario como una esposa obediente para no vigilar a su marido? ¿O el sonido del teléfono interrumpió sus pensamientos? Era Nancy. «Sé que ha pasado algo», dijo sin preámbulos. «No has respondido a mi mensaje, solo has escrito todo igual. Es tu código para todo va fatal, pero no quiero hablar de ello». A pesar de su estado de ánimo, Larry esbozó una débil sonrisa. Nancy la conocía demasiado bien. «Gustav me ha dicho que mejor no vaya al aniversario de su madre», dijo por fin. «Más bien, ha dicho que voy a avergonzarlo con mi presencia». Al otro lado de la línea se hizo el silencio, y luego Nancy soltó tal retahíla de insultos contra Gustav que Larry incluso apartó el teléfono de la oreja. «Lo siento», dijo Nancy cuando por fin se calmó. «Pero esto es demasiado. Después de todo lo que has hecho por esta familia, todo por haberle respondido por fin a su madre hace 3 semanas. ¿Te refieres a cuando te molestó por enésima vez con lo de los niños? Dios, cualquiera habría perdido los nervios en tu lugar». Larry se recostó sobre las almohadas, sintiendo cómo la tensión de las últimas horas la abandonaba lentamente. Hablar con su amiga la ayudaba. ¿Sabes qué es lo más gracioso? En realidad, no me sorprende. Siempre supe que para él la opinión de su madre era más importante que cualquier otra cosa. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Nancy después de una pausa. Era la pregunta que Larry se había estado haciendo durante las últimas horas. ¿Qué iba a hacer? «No lo sé», respondió con sinceridad. «Una parte de mí quiere ceder, como he hecho todos estos años, pero la otra parte quiere ir a la reunión y montar una escena», concluyó Nancy por ella. «Quizá», admitió Larry, «pero yo no soy así. No monto escenas». «Quizá es hora de ser así», dijo Nancy con un ligero tono desafiante. «En cualquier caso, estaré de tu lado, decidas lo que decidas». Después de hablar con Nancy, Larry se quedó sentada en la cama durante un buen rato, mirando al vacío. Por su cabeza pasaban recuerdos. Cómo había entrado por primera vez en la casa de Tabitha y ésta, tras mirarla de arriba a abajo, le había dicho: «Espero que sepas cocinar mejor que vestirte». Cómo en su 5º aniversario de boda, Tabitha les regaló el libro «Cómo salvar un matrimonio al borde del divorcio», insinuando que su relación no era tan sólida como podría ser. Cómo en cada reunión familiar encontraba la manera de mencionar a la exnovia de Gustav, Verónica, que ahora tenía tanto éxito y unos hijos tan maravillosos. Larry se levantó
y se acercó al espejo. Miró su reflejo, cabello castaño recogido en un moño descuidado, ojos cansados, arrugas en las comisuras de la boca. ¿Cuándo había dejado de ser la mujer segura de sí misma que era antes? ¿Cuándo había permitido que Tabitha y su hijo determinaran quién era y qué valía? En ese momento oyó que se abría y se cerraba la puerta de entrada. Gustav había vuelto a casa, pero en lugar de salir a su encuentro, como solía hacer, Larria se quedó de pie frente al espejo. Oyó que la llamaba, pero no respondió. Unos segundos después, Gustav apareció en la puerta del dormitorio. «Aquí estás. Te he llamado», dijo con ligera irritación. Larria lo miró a través del espejo, pero no dijo nada. «Escucha, sobre el aniversario de mamá», comenzó él, claramente incómodo bajo la mirada de ella. «Entiendo que estés molesta, pero compréndeme». «¿A quién vas a llevar?», lo interrumpió Larria. Gustav parecía desconcertado. «¿Qué? Al aniversario. ¿Vas a ir solo o vas a llevar a alguien?» «Yo, solo, claro», respondió él, pero algo en su mirada hizo que Larria se pusiera en guardia. «Claro», repitió ella, sin dejar de mirarlo por el espejo, «porque tu mujer no es lo suficientemente buena para tu madre». «No se trata de eso», se apresuró a objetar Gustav. «Es solo que después de aquel incidente...» «¿El incidente en el que por fin me defendí después de 10 años de silencio?» Gustav suspiró y se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre hacía cuando se sentía acorralado. «No quiero discutir, Larria. Vamos a pasar este día y todo volverá a la normalidad». Larria finalmente se volvió hacia él. «¿Y qué es guay, Gustav? ¿Que tu madre siga tratándome como si fuera un error en tu vida? ¿Que nunca te pongas de mi lado? ¿Eso es normal?» Su rostro se endureció. «Estás exagerando, como siempre. Mamá solo se preocupa por mi bienestar. ¿Y tú por el mío?» La pregunta quedó flotando en el aire. Gustav apartó la mirada, y ese gesto le dijo a Larria más que cualquier palabra. «Tengo que darme una ducha», dijo finalmente con evidente deseo de terminar la conversación. «He tenido un día duro». Con estas palabras, se dirigió al cuarto de baño, dejando a Larria de pie en medio del dormitorio con la sensación de que entre ellos no solo había una habitación, sino un abismo. Larria volvió a la cama y volvió a abrir el álbum de fotos. Cuántas sonrisas falsas, cuánto fingimiento para mantener la paz en la familia. Cuántas veces había tragado su resentimiento para no decepcionar a Gustav, para no crear problemas, para ser una buena esposa. Cerró el álbum y lo volvió a colocar con determinación en la estantería. Algo había cambiado en su interior ese día. Algo se había roto, pero quizá fuera para mejor. Porque ahora, al mirarse en el espejo, no veía a una mujer cansada y destrozada, sino a una persona que por fin estaba dispuesta a defender su dignidad. Larria se acercó al armario y volvió a mirar el vestido azul oscuro. Quizás aún tendría la oportunidad de ponérselo, pero no para complacer a su suegra o salvar la reputación de su marido. Lo haría por ella misma. Habían pasado 3 días desde que Gustav le había dicho a Larria que no podía asistir a la fiesta de aniversario de su suegra. En la casa se instaló una tensa tregua. Apenas hablaban, evitando cuidadosamente cualquier conversación sobre la próxima celebración. Larria iba al trabajo, volvía a casa, preparaba la cena, todo como de costumbre, pero en su interior ardía un sentimiento de resentimiento que no le daba paz. Esa noche, Gustav se quedó hasta tarde en el trabajo. «Reunión», le dijo brevemente por teléfono cuando ella llamó para saber si cenaría. Larria guardó en silencio el plato con su ración en la nevera y se acomodó en el salón con un libro. Pero las palabras se le nublaban ante los ojos, no podía concentrarse. Su mirada se posó en el portátil de Gustav, que estaba sobre la mesita. Rara vez lo dejaba en casa, prefería llevárselo siempre consigo. «Material de trabajo, información confidencial», explicaba.
Larria nunca se metía en sus asuntos, respetando el espacio personal de su marido, pero hoy algo la empujó a extender la mano y abrir la tapa del portátil. La pantalla se encendió, pidiendo la contraseña. Larria ya se disponía a cerrar el ordenador cuando vio una pequeña pegatina amarilla en la parte posterior del teclado. En ella estaba escrita la contraseña, Berenice Flake. Se quedó paralizada. Berenice Flake. Ese nombre le resultaba familiar. Sus dedos teclearon el texto de la pegatina. El ordenador se desbloqueó. Larria sintió un pinchazo en la conciencia. Nunca antes había revisado las cosas personales de su marido, pero algo le decía que era importante. En el escritorio había muchas carpetas con documentos de trabajo, pero su atención se centró en el icono del mensajero. Lo abrió y vio la lista de contactos. Uno de ellos estaba marcado simplemente con la letra B y un corazón. El último mensaje había sido enviado esa misma mañana. No puedo esperar a que llegue el sábado. Serás la más guapa en esta aburrida fiesta de aniversario. Larria sintió un nudo en la garganta. El sábado era el aniversario de Tabitha. Abrió la conversación y empezó a leer desde el principio. B resultó ser Berenice Flake, la nueva secretaria de Gustav en el departamento de logística. Su correspondencia comenzó hace casi 6 meses con una discusión sobre cuestiones de trabajo, pero rápidamente se convirtió en un coqueteo y luego en algo más. Los últimos mensajes no dejaban lugar a dudas. Gustav planeaba presentar a Berenice en el aniversario de su madre como su compañera de trabajo. «No te preocupes, mi mujer no estará allí. Mi madre se ha encargado de ello», escribió Gustav. «¿Le he dicho que me avergüenzas con tu comportamiento?» «LOL», respondió Berenice. «He tenido que ser creativo», replicó él. A Larria le temblaban las manos al cerrar los mensajes. 10 años de matrimonio y todos sus intentos por complacer a su exigente suegra, por ser una buena esposa. Y así, sin más, la habían traicionado, sustituyéndola por la primera secretaria que se les había cruzado. Seguía mirando y encontró fotos. Gustav y una joven rubia de labios carnosos y ojos color whisky. En una foto estaban abrazados delante de un restaurante. En otra, se besaban. Por la ropa, las fotos debían de ser de hacía 2 meses, cuando Gustav supuestamente estaba en una conferencia en Boston. Larria cerró el portátil y se acercó a la ventana. Empezaba a llover y las gotas golpeaban el cristal con creciente intensidad. Se sentía extrañamente vacía. No había lágrimas ni histeria, solo la fría conciencia de que su matrimonio había sido una mentira durante mucho más tiempo de lo que pensaba. Volvió al portátil y decidió revisarlo más a fondo. En la carpeta «Personal» encontró documentos financieros. Gustav había retirado una importante suma de su cuenta conjunta 2 meses atrás. «Inversiones», le había explicado entonces. Ahora Larria entendía dónde había ido realmente ese dinero. En un fin de semana con Berenice en Boston, en restaurantes caros y, a juzgar por las fotos, en lujosas habitaciones de hotel. En la misma carpeta encontró un archivo llamado «Aniversario de mamá». Al abrirlo, Larria vio la lista de invitados, el menú y el plano de distribución de los asientos. Por supuesto, su nombre no aparecía. En cambio, sí estaba el de Berenice Flake, con la nota +1, a mi lado. Larria cerró el archivo y de repente vio otra carpeta que al principio había ignorado, archivos familiares. Sintiéndose como una arqueóloga excavando las ruinas de su matrimonio, la abrió. Dentro había muchas fotos antiguas escaneadas de la familia Verdile. En la mayoría de ellas aparecía Tabitha en diferentes etapas de su vida. Una joven de fría belleza, una novia junto a un hombre alto con uniforme militar, al que Larria reconoció como el padre de Gustav, una joven madre con un niño en brazos. Estaba hojeando las fotos cuando su atención se centró en una fotografía en blanco y negro fechada en mayo de 1949.
En ella aparecía una joven Tabitha con un bebé en brazos. Junto a ella había otra mujer que se parecía mucho a Rosalind Collins, la tía abuela de Gustav, que siempre había sido muy amable con Larria. Debajo de la foto había una leyenda: Tabitha, Rosalind y el pequeño Gustav. Larria frunció el ceño. Era extraño. Según la historia familiar que tanto le gustaba contar a Tabitha, Gustav había nacido en 1976. En la foto ponía 1949, 27 años antes de su nacimiento. Era evidente que se trataba de un error en la leyenda o en la fecha. Amplió la foto y se fijó en los rostros. Tabitha parecía mucho más joven de lo que debería tener en 1976, según otras historias familiares. Y Rosalind. Había algo en su mirada, dirigida hacia el niño, que hizo pensar a Larria. En la siguiente carpeta encontró más fotos de Rosalina y el pequeño Gustavo en diferentes eventos familiares, picnics, fiestas navideñas, y en todas ellas había algo extraño en la forma en que Rosalina miraba al niño y en la actitud reservada de Tabitha a su lado. Larria cerró la carpeta con la sensación de haber descubierto algo más extraño que la infidelidad de su marido. Había algún secreto oculto en la familia Verdile, un secreto relacionado con el nacimiento de Gustav. En ese momento, oyó que se abría la puerta de entrada. Rápidamente cerró todos los archivos, volvió a colocar el portátil exactamente donde estaba y cogió el libro. Gustav entró en el salón, desabrochándose la chaqueta mientras caminaba. «La reunión se ha alargado», dijo sin mirar a su esposa. «¿Hay algo para comer?» «En la nevera», respondió Larria lacónicamente, fingiendo estar absorta en la lectura. Gustav asintió y se dirigió a la cocina. Unos minutos más tarde oyó el ruido del microondas. Una extraña calma la invadió. Ahora sabía la verdad, o al menos parte de ella. Cuando Gustav regresó al salón con un plato de comida, Larria decidió actuar. «¿Cómo ha ido la reunión?», preguntó, tratando de que su voz sonara natural. «Bien», murmuró Gustav con la boca llena. «Hemos hablado de los resultados trimestrales». «¿Con Berenice?». El nombre se le escapó antes de que pudiera pensar. Gustav se quedó paralizado, con el tenedor a medio camino de la boca. «¿Qué has dicho?». «Te he preguntado si habías hablado de los resultados trimestrales con Berenice», repitió Larria mirándolo directamente a los ojos. «Tu secretaria. ¿O tuvisteis una reunión de otro tipo?». El rostro de Gustav adquirió un extraño tono grisáceo. «No sé de qué hablas». «Lo sabes muy bien», dijo Larria dejando a un lado el libro. «He visto tu correspondencia con ella. Sé que planeas llevarla al aniversario de tu madre. Serás la más guapa de ese aburrido aniversario», citó ella. Gustav dejó el plato sobre la mesa con tanta fuerza que el tenedor dio un salto. «¿Has estado husmeando en mi ordenador?». Su voz era grave y amenazante. «Y tú te acuestas con tu secretaria a mis espaldas», replicó Larria sorprendida de su propia calma. «¿Qué es peor, Gustav? No tenías derecho, y tú sí, a mentirme, a engañarme, a gastar nuestro dinero en hoteles para tu amante». Gustav se levantó, con el rostro desencajado por la ira. «Si fueras una esposa normal, no tendría que buscar a otra». Esas palabras deberían haberla herido, pero Larria solo sintió cansancio. «Define esposa normal, Gustav. Una que cumple ciegamente todos los caprichos de tu madre. Una que no se atreve a expresar su opinión. La que finge no darse cuenta de tus infidelidades». «Siempre complicás todo», dijo él, empezando a caminar por la habitación. «Siempre haces una montaña de un grano de arena. Berenice es solo una compañera de trabajo que aceptó acompañarme a este aburrido evento». «No me mientas», dijo Larria en voz baja. «He visto las fotos. Boston. Hace 2 meses. Tus boyo». Gustav se detuvo con los hombros caídos. «No significa nada», dijo finalmente. «Es solo atracción física, nada serio». «¿Y el aniversario de tu madre?». «Mamá invitó a mucha gente del trabajo.
No habría entendido por qué fui solo, sobre todo después de explicarle que tú no ibas a ir. ¿Y qué le explicaste? Gustav apartó la mirada. Que teníamos problemas, que tú no te encontrabas muy bien últimamente. Larria sonrió. Y ella, por supuesto, te expresó su más sincero pésame. No seas sarcástico. Ya sabes cómo es. Sí, lo sé muy bien. Por cierto, hablando de tu madre, Larria decidió cambiar de tema para comprobar su nueva teoría. Vi una foto antigua. Estabas tú, ella y Rosalind Collins. Es extraño que la fecha sea 1949. Gustav frunció el ceño. Debe de ser un error. Yo ni siquiera estaba en el proyecto entonces. Eso pensé yo también. Pero la foto es claramente antigua y Tabitha parece muy joven, y Rosalind también. Probablemente sea una foto de su primer hijo, murmuró Gustav, perdiendo claramente el interés por el tema. Que murió de bebé. No le gusta hablar de eso. Esa información era nueva para Larria. En 10 años de matrimonio, nadie había mencionado nunca al primer hijo de Tabitha. Nunca me lo ha contado. Porque es un tema doloroso, respondió Gustav secamente. Y, de todos modos, ahora no estamos hablando de ella. Estamos hablando de tu inadmisible intromisión en mi vida privada. Larria se levantó. Tu vida privada dejó de ser solo tuya en el momento en que nos casamos, Gustav. Y desde luego dejó de ser solo tuya cuando empezaste a gastar nuestro dinero común en tu amante. Berenice no, comenzó él, pero se calló. No importa cómo lo llames. El hecho es que has traicionado mi confianza. Y tú has traicionado la mía, respondió Larria en voz baja. Y no solo una vez, ni hoy. Se quedaron de pie, mirándose a través de la habitación, y Larria de repente se dio cuenta de que ya no sentía por ese hombre lo que había sentido antes. El amor, el rencor, la decepción, todo se había transformado en una extraña indiferencia, como si estuviera mirando a un extraño que se había colado por casualidad en su salón. Estoy cansada, dijo por fin. Me voy a acostar. Puedes dormir en la habitación de invitados. Sin esperar respuesta, salió de la habitación, dejando a Gustav en medio del salón con la cena enfriándose y una expresión de desconcierto en el rostro. En el dormitorio, Larria se acercó a la cómoda y sacó un joyero en el que guardaba sus cosas personales, cartas de sus padres, fotos antiguas, joyas y pequeños objetos que le eran muy queridos. Entre ellas estaba la tarjeta de visita de Rosalind Collins, que le había dado hacía varios años. Si alguna vez quieres hablar, le había dicho Rosalind con esa calidez especial que reservaba solo para Larria. Larria miró la tarjeta durante un largo rato, pensativa. ¿Y si su suposición era cierta? ¿Y si la familia Weirdale realmente escondía algún secreto relacionado con el nacimiento de Gustav? ¿Y si Rosalind Collins sabía la verdad? Cogió el teléfono e hizo lo que no se había atrevido a hacer en todos estos años. Marcó el número de la tarjeta. ¿Hola? La voz de Rosalind era tan cálida como Larria la recordaba. Hola, Rosalind. Soy Larria Weirdale. Yo necesito hablar contigo. Es sobre Gustav y una foto antigua. Al otro lado de la línea se hizo el silencio, y luego Rosalind dijo en voz baja. He esperado esta llamada durante mucho tiempo. Ven mañana a las 3, querida. Creo que realmente tenemos que hablar. Larria colgó y miró por la ventana. La lluvia arreciaba, golpeando el cristal como presagio de una tormenta inminente. Sentía que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría no solo su percepción de la familia Weirdale, sino quizás toda su vida. A la mañana siguiente, Gustav se fue a trabajar más temprano de lo habitual, sin decir una palabra. Larria llamó al hospital y se tomó el día libre. Por primera vez en mucho tiempo, antepuso sus asuntos personales a sus obligaciones laborales. El día se alargaba lentamente. Intentó ocuparse de sus tareas habituales. Limpió la casa, revisó el correo e incluso horneó galletas,
que siempre le ayudaban a calmarse, pero sus pensamientos volvían constantemente a la noche anterior, al descubrimiento de la infidelidad de Gustav y a la extraña fotografía con la leyenda 1949. A las 3 menos cuarto, Larria se subió a su pequeño Honda usado y se dirigió a la parte norte de Waterbury, donde vivía Rosalind Collins. El barrio era tranquilo y respetable, con casitas cuidadas y rodeadas de vegetación. La casa de Rosalind, una pequeña casa de 2 plantas con una valla blanca, no destacaba entre las vecinas. Rosalind la recibió en la puerta. Era una mujer mayor, pero se mantenía erguida y sus ojos castaños brillaban con inteligencia. «Larria, querida», dijo, abrazando cálidamente a su nuera. «Me alegro mucho de que hayas venido. Pasa, he preparado té». Se acomodaron en el luminoso salón, donde había muchas fotos en la repisa de la chimenea. Larria enseguida vio varias fotos del pequeño Gustavo, las mismas que había visto en el ordenador de su marido. «Dijiste que querías hablar de una foto antigua», comenzó Rosalind mientras servía el té en las tazas. «Sí», dijo Larria sacando el teléfono y mostrando la foto que había hecho ayer. «Esta. En ella pone mayo de 1949, pero Gustav nació en el 76. ¿Es un error?». Rosalina miró la foto durante un largo rato y luego suspiró profundamente. «No, querida. No es un error». «Pero, ¿cómo es posible?», se preguntó Larria desconcertada. «Gustav no pudo haber nacido en los años 40. «Ese no es Gustav», dijo Rosalina en voz baja. «Es decir, es Gustav, pero no tu marido. Es su padre». Larria la miró con asombro. «Pero el padre de Gustav se llamaba Frederick». «Frederick era el marido de Tabitha», dijo Rosalind dando un sorbo al té. «Pero no era el padre de tu marido». «No lo entiendo». Rosalind dejó la taza y miró a Larria directamente a los ojos. «Querida, lo que voy a contarte nunca se ha hablado en nuestra familia. Tabitha hizo todo lo posible por ocultar la verdad y, hasta ahora, casi nadie conoce la historia real». Larria sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Qué historia?». «La historia de que Gustav, tu marido, no es hijo de Tabitha. Él es mi hijo. Y Tabitha es su tía, mi prima, que lo acogió cuando yo no podía cuidar de él». La habitación pareció dar vueltas alrededor de Larria. La noticia fue tan inesperada que no pudo articular palabra. «Sé que es un shock», dijo Rosalina con suavidad, «pero quizá ha llegado el momento de saber la verdad, especialmente ahora que se acerca el aniversario de Tabitha. 70 años es una edad en la que el pasado empieza a alcanzar al presente». Larria respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. «¿Por qué?». Fue lo único que pudo preguntar. «¿Por qué entregasteis a vuestro hijo?». Rosalina se levantó y se acercó a la cómoda. Sacó un viejo álbum de fotos con la cubierta de cuero gastada y volvió junto a Larria. «Es una historia larga y complicada, querida, y creo que deberías saberla toda, especialmente teniendo en cuenta lo que está pasando ahora entre tú y Gustavo». Abrió el álbum por la primera página, donde estaba aquella fotografía. Una joven Tabitha, una joven Rosalina y un bebé en brazos. «Todo comenzó en 1948, cuando me enamoré de un hombre al que no debía amar». Larria estaba de pie frente al espejo del dormitorio, mirando atentamente su reflejo. El vestido azul oscuro se ajustaba perfectamente a su figura, resaltando todos sus atributos y ocultando sus defectos. Había dedicado más tiempo del habitual al maquillaje, el delineador resaltaba sus ojos y el pintalabios rosa pálido hacía que sus labios fueran más expresivos, pero sin parecer recargados. Llevaba el pelo recogido en un elegante moño que dejaba al descubierto su cuello, adornado con su única joya, un collar de plata con un pequeño zafiro, regalo de su madre por su 30º cumpleaños. «Pareces una mujer que sabe lo que quiere», se dijo a su reflejo y por primera vez en mucho tiempo sonrió con naturalidad. Después de la conversación con Rosalind,
Muchas cosas cambiaron. La historia que le contó la verdadera madre de Gustav cambió todo lo que Larry sabía sobre la familia Bairdale. 50 años de mentiras que Tabitha había construido en torno al origen de su bro. 50 años de un secreto cuidadosamente guardado. Larry dudaba si contárselo a Gustav antes del aniversario de su tía. Pero después de todo lo que había pasado, después de su traición y la humillación a la que la había sometido, decidió que la verdad merecía ser escuchada. Los 2 últimos días antes del aniversario transcurrieron en una extraña tensión. Gustav apenas aparecía por casa y volvía tarde por la noche, cuando Larry ya estaba durmiendo o fingía estarlo. Él evitaba cuidadosamente cualquier conversación sobre su relación o sobre el próximo aniversario, y ella no insistía. La mañana del día de la celebración, él se marchó temprano, diciendo de pasada que iba a ver a su madre para ayudarla con los últimos preparativos. Larry volvió a mirarse críticamente en el espejo y asintió con la cabeza. Estaba lista, no solo por fuera, sino también por dentro. Por primera vez en muchos años, no se sentía víctima de las circunstancias, sino dueña de su destino. Salió de casa, encendió el navegador de su teléfono e introdujo la dirección del restaurante La Costa Azul, un local de moda en el centro de Waterbury, donde Tabitha había decidido celebrar su aniversario. El lugar no había sido elegido al azar. Era precisamente en ese restaurante donde Tabitha y su marido, Frederick, habían celebrado su boda 50 años atrás. Otra ironía del destino, teniendo en cuenta lo que Larry sabía ahora. Al llegar al restaurante, Larry vio varios coches de lujo aparcados cerca. La familia Bairdale siempre había demostrado su estatus a través de los bienes materiales. Reconoció el Lexus plateado de Gustav y el BMW rojo oscuro de Tabitha. Tras aparcar su modesta Honda un poco más lejos, Larry respiró hondo, tratando de calmar los latidos de su corazón que se habían acelerado de repente. «Eres más fuerte de lo que crees», se dijo a sí misma, recordando las palabras de Rosalina. «Y mereces saber la verdad». En el restaurante sonaba música en directo. Un cuarteto de cuerda interpretaba algo clásico y relajante. Un maître vestido con un traje elegante recibió a Larry en la entrada. «Buenas noches, señora. ¿Tiene reserva?» «Vengo por el aniversario de Tabitha Bairdale», respondió Larry con calma. El maître consultó la lista y frunció el ceño. «Lo siento, pero no veo su nombre en la lista de invitados. Soy Larry Bairdale, esposa de Gustav Bairdale». Pronunció estas palabras con especial énfasis en la palabra «boado». El rostro del maître expresó una ligera confusión, pero rápidamente se recompuso. «Un momento, por favor». Se alejó hacia el teléfono y, al parecer, se comunicó con alguien del personal del salón de banquetes. Al cabo de un minuto regresó con una sonrisa forzada. «Por favor, pasen. El salón de banquetes está al final del pasillo, a la derecha». Larry asintió y se dirigió en la dirección indicada. Con cada paso, su determinación se hacía más firme. Sabía lo que hacía y estaba preparada para las consecuencias. Cuando abrió las puertas del salón de banquetes, lo primero que sintió fue el aroma de las flores, caras orquídeas y rosas que decoraban cada superficie. Los invitados, unos 50, estaban repartidos por la sala, conversando en pequeños grupos con copas de champán en la mano. Por un momento, nadie se percató de su llegada y Larry se permitió echar un vistazo a la sala. En el centro había una larga mesa decorada con flores y candelabros de plata. A la cabecera de la mesa, el lugar de honor para la homenajeada, Tabitha, conversaba en ese momento con una mujer mayor, probablemente una de sus amigas de toda la vida. Lucía majestuosa con un vestido color marfil y un exquisito broche en el pecho. Su cabello canoso estaba impecablemente peinado y su porte habría hecho honor a una bailarina. Cerca de su madre estaba Gustavo,
vestido con un traje caro de color gris oscuro que Larria nunca había visto antes. Debía de haberlo comprado especialmente para la ocasión. Junto a él, con un brazo apoyado en el codo de él en un gesto aparentemente casual, estaba una joven rubia con un vestido rojo ajustado. Berenice Flake, en persona. Larria respiró hondo y dio un paso adelante, entrando en el círculo de luz. En ese momento, uno de los invitados la vio y se calló a mitad de la frase. La mirada de esa persona atrajo la atención de los demás y, poco a poco, las conversaciones fueron apagándose hasta que en la sala reinó un silencio casi total, solo roto por los suaves sonidos de un cuarteto de cuerda. Gustav se volvió para ver qué había llamado la atención de los invitados y su rostro se transformó al ver a su esposa. La conmoción, la incredulidad y luego la ira, rápidamente sustituida por el pánico. La mano que sostenía la copa de champán tembló visiblemente. Berenice, al notar la reacción de Gustav, siguió su mirada y vio a Larria. Por un instante, el miedo se reflejó en sus ojos, pero rápidamente se recompuso, aunque su agarre al codo de Gustav se hizo más fuerte. Larria se movió lentamente a través de la sala, sintiendo decenas de miradas sobre ella. Caminaba erguida, con la cabeza bien alta, sin mirar a nadie en concreto, pero de alguna manera captando la atención de toda la sala. Cuando se acercó al centro, Tabitha finalmente la vio y se quedó paralizada por un instante, sin terminar la frase que estaba diciendo a su amiga. Larria, dijo tras una pausa, sin rastro de sorpresa ni enfado en su voz, solo fría cortesía. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Hola, Tabitha, respondió Larria con calma. No podía perderme tu aniversario. 70 años es una fecha importante. Se acercó a su suegra y le entregó una pequeña caja de regalo envuelta en papel plateado. ¡Felicidades! Tabitha aceptó el regalo automáticamente, pero sus ojos seguían fríos y evaluadores. Gracias, dijo sin una pizca de gratitud en la voz. No te esperábamos hoy. Sí, me di cuenta de que no había sitio para mí en la mesa, sonrió Larria. Pero estoy segura de que es un simple malentendido. Gustav se acercó a ellos dejando a Berenice desconcertada a un lado. Su rostro estaba tenso y en sus ojos se leía un pánico mal disimulado. Larria, dijo en voz baja pero con énfasis. ¿Qué haces aquí? He venido a felicitar a tu madre por su aniversario, respondió ella con la misma sonrisa tranquila. No es eso lo que hacen los miembros de una familia. Lo hemos hablado. Su voz se volvió aún más baja, casi sibilitante. Prometiste que no vendrías. No prometí nada, Gustav, le corrigió Larria con suavidad. Tú dijiste que era mejor que no viniera, pero lo pensé y decidí que no era lo correcto. Tabitha observaba su intercambio de palabras con creciente irritación. Finalmente, intervino. Lo hecho, hecho está. Larria está aquí y debemos ser hospitalarios. Al fin y al cabo, le lanzó una mirada significativa a su hijo. Somos una familia. Dicho esto, se volvió hacia uno de los camareros y le pidió que añadiera otro cubierto a la mesa. Gustav hizo un movimiento como si quisiera objetar, pero se contuvo y solo apretó la mandíbula. Berenice, que observaba lo que sucedía desde lejos, parecía cada vez más desconcertada. Evidentemente, no sabía cómo comportarse, teniendo en cuenta que era ella quien había sido designada para acompañar a Gustav en esta velada. Los invitados reanudaron poco a poco las conversaciones interrumpidas, aunque muchos seguían lanzando miradas curiosas a la invitada inesperada y, evidentemente, comentaban su aparición entre ellos. Larria escuchó fragmentos de frases. La esposa de Gustav. Dicen que se separaron. ¿Quién es esa rubia? ¡Qué escándalo! Pero ignoró los susurros y las miradas de reojo, manteniendo una sonrisa tranquila en el rostro.
Tomó una copa de champán de las manos de un camarero que pasaba y dio un pequeño sorbo, disfrutando del juego de las burbujas en la lengua. Gustav, tras lanzar una última mirada de advertencia a su esposa, volvió junto a Berenice y le explicó algo en voz baja. A juzgar por la expresión de la joven, las explicaciones no la convencieron demasiado. Larria decidió no quedarse quieta y comenzó a recorrer la sala, saludando a los miembros de la familia Virdale que conocía. Muchos reaccionaron con sorpresa evidente, pero se vieron obligados a guardar las normas de la cortesía. Larria, querida, la saludó Elizabeth, prima de Gustav. No esperábamos verte. Gustav dijo que no te encontrabas bien. Como ves, estoy en plena forma, respondió Larria. Debe de haber habido algún malentendido. Sí, claro, dijo Elizabeth con incertidumbre. ¿Conoces a...? Su mirada se dirigió a Berenice, que seguía junto a Gustav. ¿A la compañera de mi marido?, preguntó Larria con inocencia. No, por desgracia no nos han presentado, pero estoy segura de que tendremos ocasión de charlar. Elizabeth carraspeó nerviosamente y cambió de tema. En ese momento, Larria vio a Rosalind Collins al otro lado de la sala. La anciana estaba sentada en una silla, un poco apartada del grupo principal de invitados, y observaba atentamente lo que sucedía. Cuando sus miradas se cruzaron, Rosalind asintió ligeramente y Larria vio aprobación en sus ojos. «Has hecho bien en venir», parecía decir esa mirada. Los camareros comenzaron a invitar a los invitados a sentarse a la mesa. Larria descubrió que su cubierto estaba en el extremo más alejado de la mesa, lo más lejos posible de Tabitha y Gustav. Junto a ella se sentó el anciano tío segundo de Gustav, a quien solo había visto un par de veces en su vida, y su esposa, una mujer taciturna cuyo nombre Larria ni siquiera recordaba. Antes de sentarse, echó un vistazo a Gustav. Él estaba sentado a la derecha de su madre y, junto a él, en el lugar que, según las reglas, debía ocupar su esposa, estaba Berenice, que ahora no parecía tan desconcertada, sino más bien triunfante, con una sonrisa en los labios. Cuando todos se sentaron, Tabitha se levantó y dirigió unas palabras de agradecimiento a los invitados. Habló de la importancia de la familia, de las tradiciones, del legado de los Weardale. En un momento dado, mencionó a su querido hijo y su dedicación a los valores familiares. Al oír estas palabras, Larria sonrió involuntariamente, pero rápidamente recuperó una expresión neutra. Tras el discurso de Tabitha, tomó la palabra Gustav. Su felicitación a su madre estuvo llena de frases floridas sobre su sabiduría, su fuerza de carácter y lo mucho que significaba para toda la familia. Ni una sola vez mencionó que esa mujer era en realidad su tía, y no su madre. Larria lo observaba con una mezcla de lástima y rabia. Realmente no sabía la verdad o, lo que era peor, la sabía, pero seguía actuando en esta obra familiar. Tras los discursos oficiales, comenzó la cena. Se sirvieron uno tras otro exquisitos aperitivos, sopas, platos principales y postres. El vino corría a raudales y poco a poco el ambiente se fue relajando. Los invitados conversaban, reían, intercambiaban historias y noticias. Larria comía poco, principalmente observando a los invitados y en especial a la mesa donde estaban Tabitha, Gustav y Berenice. Notó que Berenice le susurraba algo al oído a Gustavo y que él miraba a su alrededor con nerviosismo, como si temiera que los oyeran. Tabitha también miraba de reojo a Larria de vez en cuando, pero cada vez que sus miradas se cruzaban, apartaba rápidamente la vista. En pleno apogeo de la velada, cuando la mayoría de los invitados ya habían abandonado sus asientos y se dispersaban por el salón, Larria decidió hacer lo que había venido a hacer. Se levantó y se dirigió directamente hacia Gustavo, que estaba de pie junto a la barra, hablando con uno de sus parientes. «Gustav», dijo ella con calma, «¿podemos hablar un momento?» Él se volvió y su rostro se tensó de inmediato. «Larria,
Si has venido aquí para montar una escena... Nada de escenas, lo interrumpió ella. Solo una charla breve, a solas. Gustav dudó, pero luego asintió y la llevó hacia una pequeña terraza contigua al salón de banquetes. Estaba vacía. La mayoría de los invitados preferían quedarse en la sala, donde sonaba la música y continuaba la fiesta. ¿Qué quieres?, preguntó él en cuanto se encontraron fuera del alcance del oído de los demás invitados. ¿Por qué has venido? ¿Para humillarme delante de mi familia? ¿Humillarte? Larria negó con la cabeza. Tú mismo te encargas muy bien de eso, Gustav. Traer a tu amante a una celebración familiar, fingiendo que es solo una compañera de trabajo. ¿De verdad creías que nadie se daría cuenta? Berenice no... Comenzó por costumbre, pero se detuvo al ver la expresión de Larria. Está bien, lo sabes, pero eso no es motivo para arruinar el aniversario de mi madre. ¿Te refieres a tu tía?, preguntó Larria en voz baja. Gustav la miró sin comprender. ¿Qué estás diciendo? He hablado con Rosalind, dijo Larria. Me ha contado la verdad, que Tabitha no es tu verdadera madre, que tu verdadera madre es Rosalind Collins y que Tabitha es su prima, que te acogió cuando Rosalind no podía cuidar de ti. El rostro de Gustav pasó por varias expresiones, desde la incredulidad hasta la ira, y luego volvió a la incomprensión. Eso es una tontería, dijo finalmente. Rosalind ha guardado silencio durante 50 años, Gustav, pero ahora cree que ha llegado el momento de decir la verdad. No te creo, sacudió la cabeza. Solo estás intentando vengarte de mí por no llevarte a la fiesta. Pregúntaselo tú mismo. Larria señaló hacia el salón, donde Rosalind aún se encontraba entre los invitados. O pregúntaselo a Tabitha. Mírala a los ojos y pregúntale si es tu madre. Me sorprendería mucho que pudiera mentirte ahora que la verdad ha empezado a salir a la luz. Gustav la miró con una mezcla de desconfianza y miedo. ¿Por qué haces esto?, preguntó finalmente. ¿Qué pretendes conseguir? La verdad, Gustav. Solo la verdad. Esta familia ha vivido en la mentira durante demasiado tiempo. Durante demasiado tiempo te han engañado aquellos que deberían quererte más que a nadie. Y quizá, si hubieras sabido la verdad antes, no te habrías convertido en lo que eres. Un hombre que traiciona a su mujer con la primera secretaria que se le cruza y se avergüenza de aparecer en público con ella. Gustav se dio la vuelta y miró a través de las puertas de cristal a los invitados en el salón. Su mirada se posó en Tabitha, que en ese momento se reía de una broma, luciendo impecable y majestuosa, como siempre. No lo creo, repitió, pero con menos convicción. Entonces pregúntale, insistió Larria. Ahora mismo, mientras todos los invitados están aquí, mientras Rosalina está aquí, dispuesta a confirmar cada palabra. Gustav guardó silencio, y en su silencio Larria vio miedo, el miedo de un hombre cuyo mundo podía derrumbarse con una sola pregunta equivocada. En ese momento, las puertas de cristal de la terraza se abrieron y Berenice apareció en el umbral. Parecía irritada y descontenta. Gustav, están sirviendo la tarta. Tabitha te busca para... Se detuvo al ver a Larria junto a Gustav. Lo siento, no quería interrumpir, dijo con fingida cortesía. No pasa nada, respondió Larria con una sonrisa. Ya hemos terminado. Gustavo necesita pensar en algunas cosas. Echó una última mirada a su marido y se dirigió hacia la puerta. Al pasar junto a Berenice, se detuvo un instante. Por cierto, se te ha corrido el pintalabios, le dijo en voz baja. Y a Gustavo no le gusta nada este perfume. Siempre dice que es demasiado empalagoso. Con estas palabras, regresó al salón, dejando atrás a una Berenice paralizada y a un Gustavo conmocionado. En el salón de banquetes, la fiesta continuaba. Los camareros se preparaban para traer una enorme tarta decorada con 70 velas. Larria miró a su alrededor y vio que Rosalina la observaba. La anciana inclinó ligeramente la cabeza preguntando en silencio,
¿Se lo has dicho? Larria asintió con la cabeza y se dirigió hacia ella. Lo sabe, dijo en voz baja, sentándose junto a Rosalina. Pero no está seguro de si debe creerme. Se lo preguntará a Tabitha, dijo Rosalina con seguridad. Lo veo en su cara. Siempre ha sido así. Cuando tenía dudas, siempre acudía a ella en busca de respuestas. ¿Y qué le responderá ella?, preguntó Larria. No lo sé, admitió Rosalina con sinceridad. Tabitha ha vivido con esa mentira durante tanto tiempo que quizá haya empezado a creerla ella misma. Pero hoy es un día especial. 70 años es una edad en la que el pasado finalmente alcanza al presente. Ambas miraron a Tabitha, que estaba en el centro del salón recibiendo las felicitaciones de los invitados. En ese momento, Gustavo, que había regresado de la terraza, se acercó a ella. Incluso desde lejos se podía ver lo tensos que tenía los hombros y cómo apretaba los puños con nerviosismo. «Pase lo que pase», dijo Rosalina mirando a su hijo. «Te agradezco que le hayas dado la oportunidad de saber la verdad». Larria quiso responder, pero en ese momento entraron en la sala con una tarta con velas encendidas. Los invitados aplaudieron y comenzaron a cantar una canción de felicitación. Tabitha estaba de pie delante de la tarta, sonriendo con su característica sonrisa contenida. A su lado estaba Gustav, y un poco más lejos, Berenice, que se mesaba nerviosamente un mechón de pelo. Larria observaba la escena con una extraña sensación de distanciamiento, como si estuviera viendo una película en la que había actuado en el pasado, pero ahora era solo una espectadora. Sabía que en unos minutos Tabitha soplaría las velas y pediría un deseo y luego cortaría el pastel. Y en ese momento tendría que tomar una decisión, quedarse y esperar a que la verdad saliera finalmente a la luz, o marcharse y dejar que la familia Weardale se ocupara de sus propios secretos. Pero, decidiera lo que decidiera, Larria sabía una cosa con certeza: nunca volvería a ser la mujer callada y sumisa que había sido durante todos esos años. Hoy había cometido su primer acto de rebeldía, y por extraño que pareciera, era la sensación más libre y más acertada que había experimentado en mucho tiempo. Tabitha apagó las 70 velas entre los aplausos entusiastas de los invitados. La tradicional sesión de fotos con la tarta duró unos 15 minutos. Todos los familiares consideraban su deber inmortalizarse junto a la cumpleañera. Larria observaba este ritual desde un lado, de pie junto a Rosalina, que estaba sentada en su sillón con una expresión de tranquila tristeza en el rostro. «Siempre le ha gustado ser el centro de atención», dijo Rosalina en voz baja mirando a Tabitha. «¿Y tú?», preguntó Larria. «¿Yo?». Rosalina esbozó una leve sonrisa. «Siempre he preferido estar en la sombra. Quizás por eso ha sido así». Larria quería preguntarle más, pero en ese momento su teléfono vibró en su bolso. Al sacarlo, vio un mensaje de Nancy, su compañera de trabajo y amiga, que por una extraña coincidencia trabajaba por las tardes en el archivo municipal. «Encontré los documentos que me pediste. No vas a creer lo que pone ahí. Es una bomba. Te puedo enviar una foto ahora mismo». Larria frunció el ceño. Después de hablar con Rosalind, le había pedido a Nancy que revisara los registros del archivo relacionados con la familia Weardale, especialmente los relativos al nacimiento de Gustav y la relación entre Tabitha y Rosalind. No esperaba que Nancy encontrara algo tan importante, y menos tan rápido. «Envíamelos», respondió. A los pocos segundos, apareció un mensaje en la pantalla con unas fotos adjuntas. Larria amplió la primera y vio un documento antiguo, un certificado de nacimiento a nombre de Gustav Edward Collins, con fecha del 5 de mayo de 1949. En el apartado BMO figuraba el nombre de Rosalind Collins, y en el apartado Bio ponía Lassie. La segunda foto era aún más interesante, un documento de adopción con fecha del 10 de junio de ese mismo año. En él se decía que Tabitha Weardale
de soltera Collins, y su marido Frederick Weardale adoptaban oficialmente al bebé Gustav Edward Collins, que a partir de ese momento llevaría el apellido Weardale. La tercera fotografía mostraba un recorte de periódico con fecha de agosto de 1949 y el titular «Trágico accidente de tráfico se cobra la vida de una joven madre». En una pequeña nota se decía que Rosalind Collins había fallecido en un accidente de coche, dejando a su hijo recién nacido, que ahora sería criado por su prima Tabitha Verdale. Pero Rosalind estaba sentada a su lado, viva y sana. No tenía sentido, a menos que... «Hay algo más», escribió Nancy. El registro del matrimonio de Frederick Weardale y Tabitha Collins en 1948. Como testigos figuran los padres de Tabitha y Rosalind Collins, pero no es la Rosalind que conocemos. A juzgar por las fechas, se trata de su madre. Tu Rosalind nació en 1931 y era demasiado joven para ser testigo en una boda. Pero lo más interesante es otra cosa. En el certificado de nacimiento de tu Gustav figura la edad de la madre, 18 años. Esto significa que Rosalina lo dio a luz siendo muy joven. Larria miró atónita los mensajes. Se estaba formando una imagen completamente diferente a la que le había contado Rosalina. Según los documentos, Gustav no tenía 49 años como él creía, sino 76. Era imposible. Pero al mismo tiempo, miró a Rosalina, que observaba con interés su reacción. «No me has dicho toda la verdad», dijo Larria en voz baja. «No eres la madre de Gustavo. ¿Eres su... nieta?» Rosalina suspiró y asintió con la cabeza. «Sabía que descubrirías la verdad. Siempre has sido más inteligente de lo que todos pensaban». «¿Pero por qué? ¿Por qué todo este engaño?» Rosalina miró a su alrededor para asegurarse de que nadie las escuchaba y luego hizo un gesto a Larria para que se sentara a su lado. «La historia es mucho más complicada de lo que parece», comenzó en voz baja. «Mi madre, Rosalind Collins, la mayor, dio a luz a un niño cuando tenía 18 años, en 1949. Era un niño al que llamó Gustav, en honor a su padre. El padre del niño era Frederick Weardale». Larria se quedó sin aliento. Eso significaba que... «Sí», asintió Rosalind como si leyera sus pensamientos. «Frederick engañó a Tabitha con su propia prima, y así nació Gustav. Cuando Tabitha se enteró del embarazo de mi madre, se enfureció. Pero en aquella época el divorcio era inaceptable para familias como los Weardale y los Collins. En su lugar, idearon un plan. Hizo una pausa y miró a Tabitha, que en ese momento estaba cortando el pastel, rodeada de sus admirados parientes. «Mi madre supuestamente murió en un accidente de coche», continuó Rosalind. «En realidad, la enviaron a vivir a otro estado con otro nombre. Tabitha y Frederick adoptaron a la niña, alegando que lo hacían por caridad cristiana, para que el hijo de su prima fallecida no se quedara huérfano. Pero Tabitha nunca quiso a esa niña. Para ella, era un recuerdo vivo de la infidelidad de su marido. Y la verdadera Rosalind, tu madre, ella comenzó una nueva vida, se casó y nos tuvo a mí y a mi hermano. Pero nunca olvidó a su primogénito. En su lecho de muerte me contó la verdad y me hizo prometer que algún día encontraría a mi hermano biológico y le diría quién era en realidad». «Y lo encontraste», susurró Larria. «Fuiste a Waterbury y te presentaste como la tía segunda de Gustav». «Tabitha sabía quién era yo», asintió Rosalina. «Hicimos un pacto tácito. Yo no revelaría la verdad y ella me permitiría formar parte de la vida de Gustav. Pero con el tiempo me di cuenta del error que había cometido. Vi cómo Tabitha lo manipulaba, cómo envenenaba su alma con su amargura y su rencor, y vi cómo te trataba, igual que Frederick trataba a Tabitha en su día». Larria miró a Gustav, que estaba junto a Tabitha, ayudándola a cortar el pastel. Ahora muchas cosas cobraban sentido. ¿Por qué Tabitha siempre había sido tan fría con su hijo?
¿Por qué intentaba controlar cada uno de sus pasos? ¿Por qué nunca había podido aceptar a la mujer que él había elegido? «¿Pero por qué has decidido revelar la verdad precisamente ahora?», preguntó Larria. «Porque estoy cansada de vivir en una mentira», respondió Rosalina con sencillez. «Y porque le hice una promesa a mi madre que aún no he cumplido. Gustav tiene derecho a saber quién es en realidad». En ese momento, un camarero se acercó con 2 trozos de tarta en una bandeja. «Señoras, ¿desean probar la tarta de celebración?». Tomaron los platos, pero ninguna de las dos tocó la comida. Larria reflexionaba febrilmente sobre la información que había recibido. Si creía en los documentos que había encontrado Nancy y en las palabras de Rosalina, resultaba que Gustav no solo no era hijo de Tabitha, sino que había nacido 27 años antes de lo que siempre le habían dicho. «Pero eso es imposible», dijo ella finalmente. «Si Gustav nació en 1949, debería tener 76 años, pero tiene 49. Es físicamente imposible». Rosalina sonrió con tristeza. «Hay otra parte de la verdad que no te conté cuando nos conocimos. Gustav, tu marido, no es el niño que nació en 1949. Ese niño murió, pero mucho más tarde de lo que todos creen. Tenía 27 años. No lo entiendo. Al mayor Gustav nunca fue aceptado en la familia Weardale. Tabitha lo despreciaba y Frederick lo ignoraba. Cuando cumplió 18 años, se marchó de casa y se alistó en el ejército. En 1976, durante unas maniobras, tuvo un accidente. Gustavo padre murió. Rosalina hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Tabitha siempre había soñado con tener un hijo, pero no podía tener hijos. Cuando Gustavo padre murió, vio una oportunidad. Contrató a una mujer que accedió a gestar y dar a luz al hijo de Federico. Al niño también lo llamaron Gustav. Se anunció oficialmente que era el primer y único hijo de Tabitha y Federico. A todos se les dijo que Tabitha había ocultado su embarazo debido a su edad, ya que entonces tenía más de 50 años. «Pero eso es una locura», susurró Larria. «¿Cómo podían esperar que nadie descubriera la verdad?». Para entonces, todos los documentos sobre el primer Gustav habían sido destruidos o falsificados. Los que encontró tu amiga deben de ser los únicos que se conservan. Tabitha y Frederick se mudaron a Waterbury, donde nadie los conocía, y comenzaron una nueva vida. Nadie dudaba de que Gustav era su hijo. ¿Y la verdadera madre de Gustav? ¿La madre sustituta? Le pagaron bien y desapareció. Por lo que sé, firmó los documentos de renuncia al niño. Larria estaba conmocionada. Toda la historia de la familia Weardale resultó ser una mentira cuidadosamente construida. Generaciones de engaños, traiciones y manipulaciones. «Cuando supe la verdad por mi madre moribunda», continuó Rosalina, «vine a Waterbury para buscar a Gustav el mayor. Pero descubrí que había muerto y que en su lugar había otro niño con el mismo nombre. Estaba furiosa. Pero entonces conocí a ese niño, tu Gustav. Era tan inocente, tan diferente de sus Digel. No podía marcharme y dejarlo a su merced. Por eso te quedaste y te convertiste en parte de su vida». «Sí, intenté ser el ejemplo positivo que no había tenido en su familia, pero no lo conseguí. Tabitha fue más fuerte. Lo crió a su imagen y semejanza, frío, calculador, incapaz de amar sinceramente». Larria recordó todos los años de su matrimonio, todos los momentos en los que Gustav había elegido a su babá en lugar de a ella, todas las ocasiones en las que había repetido las palabras y los gestos de Tabitha, como si fuera una copia exacta de ella. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó ella. «¿Le contamos la verdad?». «Eso debe hacerlo Tabitha», dijo Rosalina mirando a la cumpleañera, que en ese momento estaba recibiendo un regalo de uno de los invitados. «O yo, pero hoy no. Hoy celebraba 70 años de una vida construida sobre una mentira». Larria sentía cómo su teléfono seguía vibrando en su mano.
Nancy le enviaba un mensaje tras otro con fotos de documentos que confirmaban la historia de Rosalina. «No te lo vas a creer, pero he encontrado algo más», escribía Nancy. «El certificado de defunción de Gustav Edward Weardale, de 1976. Causa de la muerte, accidente durante unas maniobras militares. Y el registro de nacimiento de otro Gustav Weardale, con fecha del mismo año. Oficialmente está registrado como hijo de Tabitha y Frederick, pero hay una extraña nota del médico sobre maternidad tardía y necesidad de observación. ¿Qué diablos pasó allí?». Larria escribió rápidamente una respuesta. «Es una larga historia. Te la contaré cuando nos veamos. ¿Puedes hacer copias de todos esos documentos?». «Ya lo hice», respondió Nancy. «Sabía que los necesitarías. ¿Los recoges mañana?». «Sí, gracias. No sabes lo importante que es». Larria levantó la vista del teléfono y vio que Gustav se dirigía hacia ellas. Su rostro estaba pálido y sus ojos llenos de inquietud. «¿Podemos hablar las dos?», preguntó al acercarse a la mesa. «A solas». Rosalina y Larria se miraron. «Por supuesto», respondió Rosalina. «¿Vamos a la terraza?». Gustav asintió y, sin esperar a que lo siguieran, se dirigió hacia las puertas de cristal que daban al exterior. Rosalina se levantó con cierta dificultad de la silla y Larria le tendió la mano. «¿Estás preparada para esto?», preguntó en voz baja la anciana. «¿Y tú?», respondió Larria con otra pregunta. «He esperado esta conversación durante 76 años», sonrió Rosalina. «Creo que estoy más que preparada». Salieron a la terraza, donde Gustav estaba de espaldas, mirando la ciudad nocturna. Al oír sus pasos, se dio la vuelta. A la luz que provenía del salón de banquetes, se veía que su rostro estaba demacrado y que sus ojos reflejaban confusión y dolor. «¿Es verdad?», preguntó sin preámbulos mirando a Rosalina. «Lo que dijo Larria. ¿Tabitha no es mi madre?». Rosalina suspiró profundamente, ordenando sus pensamientos. «La verdad es mucho más complicada, Gustav, y me temo que aún más impactante de lo que crees. Quiero saberlo todo», dijo con voz firme, aunque le temblaban las manos. Rosalina asintió y comenzó a contar. Sobre su madre, sobre el primer Gustavo, sobre cómo Tabitha y Frederick lo habían sustituido tras su muerte, sobre el engaño que había durado tantos años y que había continuado hasta ese mismo día. Gustav escuchaba sin interrumpir. Su rostro se ponía cada vez más pálido con cada palabra. Cuando Rosalind terminó, se quedó en silencio durante un largo rato, asimilando lo que había oído. «No recuerdo nada de eso», dijo finalmente. «Mis primeros recuerdos son la casa de Waterbury, la escuela, mi padre, que siempre estaba ocupado en el trabajo, y mi madre, Tabitha, que siempre fue muy estricta conmigo». «Solo tenías unos meses cuando te llevaron», dijo Rosalind con suavidad. «Es normal que no lo recuerdes». «¿Y mi verdadera madre? ¿Saben quién es?». Rosalina negó con la cabeza. «Tabitha se encargó muy bien de borrar todas las huellas. Solo sé que era una mujer joven que necesitaba dinero y que fuiste concebido artificialmente, ya que Frederick era mayor y tenía problemas de salud». Gustav se volvió hacia la ventana y miró a los invitados que se divertían en el salón. Su mirada se posó en Tabitha, que en ese momento se reía de algo que había dicho uno de los parientes. «Toda mi vida», dijo en voz baja, «me ha hecho sentir que no soy lo suficientemente bueno, que hiciera lo que hiciera, nunca estaba a la altura de los estándares de la familia Weardale. Y ahora resulta que ni siquiera soy un Weardale de verdad». «No, no lo entiendes», objetó Rosalina. «Eres un Weardale de sangre. Frederick era tu padre biológico y...» se titubeó. «El primer Gustav también era un Weardale. También era hijo de Frederick. El hombre al que recuerdo como mi padre, ¿sabía la verdad?». «Sí», asintió Rosalina. «Fue idea suya sustituir a un hijo por otro para que nadie se enterara de la muerte del primer Gustav.
Frederick estaba obsesionado con la idea de continuar la estirpe de los Weardale. Cuando murió su primer hijo, decidió que debía haber otro heredero. ¿Y Tabitha? Ella aceptó el plan de Frederick. Eso le daba lo que siempre había deseado: el estatus de madre, el respeto de la sociedad y la prueba viviente de su feminidad. En aquellos tiempos, la infertilidad se consideraba casi una vergüenza para una mujer. Gustav negó con la cabeza, como tratando de alejar un pensamiento obsesivo. «Es demasiado. No puedo». Lo interrumpió el sonido de la puerta de la terraza al abrirse. Se volvieron y vieron a Tabitha de pie en el umbral. Ella los miró a los tres con frialdad, deteniéndose en Rosalina. «Ah, aquí estáis», dijo con fingida naturalidad. «Gustav, hay visitas preguntando por ti y por tu esposa», añadió mirando de reojo a Larria. «Tú no eres mi madre», dijo Gustav mirándola a los ojos. Tabitha se quedó paralizada. Su rostro se descompuso por un instante, pero rápidamente se recompuso. «¿Qué tonterías estás diciendo? Por supuesto que soy tu madre». «Basta de mentiras, Tabitha», intervino Rosalina. «Le lo he contado todo, sobre el primer Gustav, sobre cómo Frederico y tú contratasteis a una madre de alquiler. Todo». Tabitha palideció y se agarró a la barandilla de la terraza para no caer. «No tenías derecho», siseó. «No era tu secreto». «Era el secreto de mi madre», respondió Rosalina con firmeza. «Y de mi hermano, el primer Gustavo. Y este niño», señaló a Gustavo, «merece saber la verdad sobre su origen». «¿Y yo?», exclamó Tabitha. «¿Yo no merezco nada, después de todo lo que he hecho por él? Lo crié, le di una educación, una posición en la sociedad, y lo envenenaste con tu amargura y tu odio», concluyó Rosalina. «Lo hiciste tan infeliz como tú». Tabitha miró a Larria. «Y tú», dijo con voz entrecortada, «tú empezaste todo esto, ¿verdad? Siempre has sido un problema, siempre metiéndote donde no te importaba». «Solo quería la verdad», respondió Larria con calma. «Para mí y para Gustav». «La verdad», dijo Tabitha con una sonrisa amarga, como si alguna vez hubiera ayudado a alguien. Se volvió hacia Gustavo, que había estado observando en silencio la discusión entre las mujeres. «Sí, no eres mi hijo biológico», admitió finalmente, «pero te crié como si lo fueras. Te di todo lo que pude. ¿No es suficiente?» «Nunca me has querido», dijo Gustavo en voz baja. «Toda mi vida lo he sentido, pero no entendía por qué. Ahora lo sé». «Amor», dijo Tabitha con tal desprecio que parecía un insulto. «¿Qué sabes tú del amor? ¿Crees que tus aventuras con las secretarias es amor? ¿O tu actitud condescendiente con tu esposa es amor? Eres igual que tu padre. Todos vosotros, los hombres de los Weardale, sois iguales». Gustav se estremeció como si le hubieran dado una bofetada. «Tú me has hecho así», dijo tras una pausa. «Me has educado a tu imagen y semejanza, frío, calculador, incapaz de sentir emociones sinceras». «Yo te he hecho fuerte», exclamó Tabitha. «En este mundo solo sobreviven los fuertes, Gustav. Solo aquellos que saben conseguir lo que quieren, a cualquier precio». «¿Y qué precio has pagado tú?», preguntó él. «¿La felicidad? ¿El amor? ¿Una familia que te quiere de verdad y no te teme?». Tabitha no respondió. Se quedó de pie, erguida, con la cabeza en alto, pero Larria vio en sus ojos algo que nunca antes había notado: miedo. El miedo de una mujer que había construido muros a su alrededor durante toda su vida y ahora esos muros se derrumbaban. «Los invitados están esperando», dijo Tabitha por fin, recuperando la compostura. «Podemos discutir este asunto, familiar, en otro momento». Con estas palabras, se dio la vuelta y volvió al salón, dejándolos a los tres en la terraza. «¿Y ahora qué?», preguntó Gustav mirándola. «Ahora», dijo Rosalina con suavidad, «debes decidir quién quieres ser, seguir viviendo según las reglas de Tabitha o empezar tu propia vida, una vida de verdad». Gustav miró a Larria y vio algo nuevo en sus ojos.
inseguridad, tal vez incluso arrepentimiento. ¿Y tú?, preguntó en voz baja. ¿Qué vas a hacer tú? Larry miró el teléfono que tenía en la mano, en el que aún estaban abiertos los mensajes de Nancy con las pruebas del engaño que la familia Virdale había perpetrado durante años. No lo sé, respondió con sinceridad. Pero sé que no puedo seguir viviendo en la mentira, ni en la tuya ni en la mía. Al regresar al salón de baile, Larry sintió una extraña ligereza. Era como si el peso que había llevado durante todos esos años hubiera desaparecido de repente, dejando en su lugar claridad y determinación. Rosalina caminaba a su lado, apoyándose en su brazo, y Gustav lo seguía, todavía asimilando la impactante verdad sobre su origen. En el salón continuaba la fiesta. Los invitados bailaban al son de la melodía interpretada por un cuarteto de cuerda. Los camareros servían champán y Tabitha estaba en medio de un grupo de familiares encantados, contando alguna historia con gran entusiasmo. Solo un observador atento podía notar lo tensos que tenía los hombros y lo a menudo que lanzaba miradas cautelosas hacia la terraza, de donde acababa de regresar. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Rosalina en voz baja al cruzar la mirada con Larry. Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, respondió ella. Acabar con la mentira. Gustav se detuvo en seco. No irás a... comenzó a decir, pero Larry ya se dirigía hacia el centro del salón donde estaba Tabitha. Larry, no, intentó detenerla, pero ya estaba fuera de su alcance. Al pasar junto a uno de los camareros, Larry tomó una copa de champán de la bandeja y se dirigió con paso decidido hacia Tabitha. Las conversaciones a su alrededor se fueron apagando poco a poco cuando los invitados se dieron cuenta de su movimiento decidido. «Disculpen», dijo en voz alta, deteniéndose junto a la cumpleañera. «¿Puedo decir unas palabras?». Tabitha se volvió y en su rostro se dibujó un destello de miedo, que rápidamente se transformó en una sonrisa falsa. «Por supuesto, querida», respondió con fingida amabilidad, «pero quizás más tarde, justo estábamos hablando de...». «No tardaré mucho», la interrumpió Larry. Levantó la copa llamando la atención de todos los presentes. «Quiero hacer un brindis». Los invitados se callaron y se volvieron hacia ella. Incluso los músicos dejaron de tocar, sintiendo la tensión en el aire. «Por Tabitha Virdale», comenzó Larry, con voz clara y firme sin el menor temblor. «Por la mujer que durante 70 años guardó un secreto tan profundo que cambió la vida de todos los presentes en esta sala». Tabitha palideció y la mano que sostenía la copa tembló visiblemente. En algún lugar entre la multitud de invitados, Larry vio a Berenice, que observaba con curiosidad lo que estaba sucediendo, sin comprender lo que se estaba desarrollando ante sus ojos. 70 años es mucho tiempo para una mentira, ¿no es así, Tabitha?, continuó Larry. Especialmente cuando esa mentira tiene que ver con quién es tu hijo y quién no. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados se miraron entre sí, sin entender de qué se trataba, pero sintiendo que algo inusual estaba sucediendo. «Larry», advirtió Tabitha en voz baja, pero con tono amenazador. «No, Tabitha», negó Larry con la cabeza. «Basta, basta de mentiras, basta de manipulaciones, basta de control. Ha llegado el momento de la verdad». Se volvió hacia los invitados. Su mirada se detuvo por un instante en Gustav, que estaba de pie junto a la pared con una expresión de horror en el rostro, sin saber cómo detener lo que estaba a punto de suceder. «Damas y caballeros», se dirigió Larry a los allí reunidos, «hoy he descubierto algo sorprendente sobre la familia Virdale, una historia que muchos de ustedes quizá no conozcan, una historia que revela que Gustav», asintió con la cabeza hacia su marido, «no es hijo de Tabitha, nunca lo ha sido». La sala estalló en susurros y exclamaciones. Algunos invitados parecían conmocionados, otros escépticos, y varios parientes mayores intercambiaron miradas significativas, como si la noticia no les sorprendiera demasiado.
«Es absurdo», exclamó Tabitha con la voz temblorosa de ira. «Larria está simplemente molesta por problemas personales y está tratando de arruinar mi fiesta». «¿Es eso cierto, Rosalina?», preguntó inesperadamente uno de los invitados mayores, dirigiéndose a la mujer que aún permanecía apartada, observando lo que sucedía. Todas las miradas se dirigieron hacia Rosalind Collins. Ella asintió lentamente. «Sí, es cierto», dijo en voz baja, pero en el silencio que se produjo, sus palabras se oyeron claramente. «Gustav no es hijo de Tabitha, pero la historia es aún más complicada de lo que creen». Y Rosalind comenzó a hablar. Contó la historia de su madre, Rosalind la mayor, su romance con Frederick Weardale, el nacimiento del primer Gustav en 1949, la falsa muerte y la huida secreta, el intercambio de bebés tras la trágica muerte del verdadero hijo de Rosalind. La historia que contaba parecía sacada de una telenovela, pero los documentos y las fotos que Larria mostraba en la pantalla de su teléfono la hacían aterradoramente real. A medida que Rosalina hablaba, el rostro de Tabitha se volvía cada vez más sombrío. No intentaba interrumpir ni refutar, aparentemente consciente de que demasiados testigos ya conocían la verdad o la intuían. Cuando Rosalina terminó su relato, se hizo un silencio sepulcral en la sala. Los invitados asimilaban lo que acababan de oír. Algunos de ellos intentaban claramente relacionar esta nueva información con lo que sabían de la familia Weardale desde hacía años. «¿Es verdad, Tabitha?», preguntó por fin uno de sus viejos amigos, un hombre mayor con barba canosa. «¿Nos has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Le has mentido a tu hijo o a quien quiera que fuera para ti?». Tabitha se enderezó y su rostro adquirió esa expresión fría y altiva que Larria había visto tantas veces. «Hice lo que creí necesario para preservar la familia Weardale», respondió sin dirigirse a nadie en particular. «Para preservar nuestro nombre, nuestro estatus, nuestro legado. Si a algunos de vosotros os parece incorrecto, bueno, no todos son capaces de comprender el precio que a veces hay que pagar por la dignidad». Sus palabras sonaron falsas incluso para ella misma. Larria lo vio en el más mínimo temblor de la comisura de sus labios. «¿Dignidad?», interrumpió Gustav de repente dando un paso adelante. Todas las miradas se volvieron hacia él. «¿A eso llamas dignidad? ¿Construir toda tu vida sobre una mentira? ¿Hacerme creer que soy quien no soy?». «Te di un nombre», exclamó Tabitha. «Te di una posición en la sociedad, una educación, todo lo que tienes». «Y me has quitado la verdad», respondió Gustav con una voz inesperadamente tranquila. «Me has quitado la oportunidad de saber quién soy en realidad». Tabitha negó con la cabeza, con una expresión de sincera perplejidad en el rostro. «Tú eres Gustav Weardale», dijo. «¿Quién más podría ser? Yo te convertí en Weardale». «No», negó Gustav con la cabeza. «No sé quién soy, y ahora tendré que descubrirlo por mí mismo». Se volvió y miró a Berenice, que observaba todo lo que sucedía con expresión de conmoción y desconcierto en el rostro. «Lo siento», le dijo, «pero no soy la persona que creías que era. No estoy seguro de saber quién soy». Berenice asintió en silencio, sin saber cómo reaccionar ante aquella extraña situación. Entonces Gustav se volvió hacia Larria. «¿Y tú?», dijo en voz baja. «Tengo que pedirte perdón más que a nadie. No era el marido que te merecías». Larria lo miró y, por primera vez en mucho tiempo, vio algo auténtico en sus ojos. Dolor, confusión, tal vez incluso arrepentimiento. «Todos merecemos la oportunidad de conocer la verdad sobre nosotros mismos», respondió ella con suavidad, «y la oportunidad de cambiar después de conocerla». Gustav asintió, como si sus palabras le hubieran proporcionado algún alivio. Tabitha observaba este intercambio con creciente ira. Su fiesta se había arruinado, su versión de la realidad
cuidadosamente construida, se derrumbaba ante los ojos de todos los que conocía y apreciaba. «Lo han arruinado todo», dijo finalmente, dirigiéndose a Larria y Rosalina. «Han destruido lo que he construido durante toda mi vida. ¿Por qué? Por una B abstracta». «La verdad nunca es abstracta, Tabitha», respondió Rosalina. «O existe o no existe, y una vida construida sobre mentiras tarde o temprano se derrumba. Deberías saberlo». Tabitha no respondió. Miró a los invitados, muchos de los cuales ahora la miraban con una mezcla de lástima y reprobación, expresiones que nunca antes había visto dirigidas hacia ella. «Si me disculpan», dijo finalmente con fingida dignidad, «creo que necesito descansar un poco. 70 años es mucho tiempo, como ha señalado Larria». Con estas palabras, se dio la vuelta y salió lentamente de la sala, con la espalda perfectamente recta y el paso impecablemente elegante, como siempre. Pero todos los presentes vieron que ya no era la Tabitha Virdale que habían conocido toda su vida. Era una mujer cuya ilusión cuidadosamente construida acababa de desmoronarse. Tras la marcha de Tabitha, se hizo un silencio incómodo en la sala. Los invitados no sabían si debían marcharse también o quedarse, continuar con la fiesta o expresar su condolencia. Rosalind dio un paso al frente y se dirigió a los allí reunidos. «Entiendo que ha sido un shock para todos ustedes, pero les pido que recuerden que Tabitha, a pesar de sus errores, sigue siendo parte de nuestra familia. Ella hizo lo que creía correcto en su momento, en sus circunstancias. Todos cometemos errores, y todos merecemos perdón». Sus palabras parecieron aliviar un poco el ambiente. Los invitados comenzaron a hablar en voz baja. Algunos se acercaron a Rosalina para hacerle preguntas o expresarle su apoyo. Berenice, que había permanecido al margen todo el tiempo, se acercó con vacilación a Gustavo. «Creo que será mejor que me vaya», dijo en voz baja. «Sí, probablemente sea lo mejor», asintió él. Ella asintió con la cabeza, evitando mirarlo a los ojos. «Sabes», dijo ella después de una pausa, «siempre he sentido que hay algo en ti, algo sin resolver, algo que tú mismo no entiendes. Quizá ahora puedas resolverlo». Gustav la miró con sorpresa, como si por primera vez viera algo más que una simple apariencia atractiva. «Gracias», dijo él, «y perdón por todo». Berenice esbozó una leve sonrisa. Luego se dio la vuelta y se dirigió hacia la salida. De camino, lanzó una breve mirada a Larria, no hostil, como cabría esperar, sino más bien pensativa y un poco triste. Larria observaba la escena con una extraña sensación de distanciamiento. Todo lo que estaba sucediendo le parecía a la vez irreal y lo más real de todo lo que había vivido en su vida. Sentía que una etapa importante de su vida estaba llegando a su fin y que algo nuevo, desconocido y quizás más auténtico le esperaba en el futuro. Gustav se acercó a ella con una expresión de emociones encontradas en el rostro. «¿Y ahora qué?», preguntó él en voz baja. «Para nosotros, quiero decir». Larria se quedó pensativa. Podría decirle que lo perdonaba, que podían empezar de nuevo, desde cero. Pero ¿sería cierto? Después de todos esos años de fingimiento, de traiciones, de que él la hubiera elegido a Tabitha en lugar de a ella una y otra vez. «No lo sé», respondió ella con sinceridad. «Creo que los dos necesitamos tiempo para comprender quiénes somos realmente y qué queremos de la vida». Gustav asintió, aceptando su respuesta. «Tienes razón», dijo. «Toda mi vida he sido lo que Tabitha ha querido que fuera. Ahora necesito descubrir quién soy realmente». «Y cuando lo descubras», dijo Larria con suavidad, «quizá podamos volver a hablar, como dos personas que se conocen de verdad». Se dio la vuelta para marcharse, pero Gustav le tocó la mano con delicadeza. «Gracias», dijo, «por decirme la verdad, por no tener miedo de hacer lo que yo nunca habría sido capaz de hacer».
Larria asintió con la cabeza y se acercó a Rosalind, que seguía hablando con los invitados. «Me voy», dijo en voz baja. Rosalind se volvió hacia ella, con una mirada de comprensión en los ojos. «Has hecho lo que tenías que hacer», dijo. «Ahora cuídate». «¿Y usted?», preguntó Larria. «¿Qué va a hacer usted?». Rosalind sonrió, y en su sonrisa había una calidez sorprendente. «Haré lo que siempre he hecho, cuidar de esta familia, aunque no siempre comprendan lo que eso significa». Larria abrazó a la anciana, sintiendo en ese abrazo más sinceridad y calor que en todo lo que había experimentado en la familia Weardale en 10 años. «Gracias», susurró, «por todo». Cuando salió del salón de banquetes, el aire nocturno de Waterbury le pareció sorprendentemente fresco. Respiró hondo, sintiendo que con cada paso que la alejaba del restaurante, de los Weardale, de su pasado, se sentía más libre. El teléfono de su bolso vibró. Era un mensaje de Nancy. «¿Cómo ha ido todo? ¿Estás bien?». Larria sonrió y escribió: «Sí, estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo estoy realmente bien». Se acercó a su coche, pero no se apresuró a sentarse al volante. En lugar de eso, miró al cielo nocturno, a las estrellas que titilaban sobre Waterbury. Esa ciudad nunca había sido su verdadero hogar, pero quizá ahora se convertiría en el lugar donde, por primera vez, había encontrado su verdadero yo. «¿Y ahora qué?», se preguntó. Y, por primera vez en mucho tiempo, la respuesta no fue aterradora, sino emocionante. «Todo lo que yo elija». Con ese pensamiento, Larria Weardale, o quizá pronto ya no Weardale, se subió al coche y se dirigió a casa. No a la casa que compartía con Gustav, sino al pequeño apartamento de Nancy, que le había ofrecido quedarse allí por el momento. Mañana sería un nuevo día, el comienzo de una nueva vida en la que ella misma decidiría su destino, sin las mentiras y manipulaciones de la familia Verdale. En cuanto a Gustav y Tabitha, les esperaba su propio viaje hacia la verdad, que quizá fuera mucho más doloroso de lo que podían imaginar. Pero ese ya no era su viaje. Ella había tomado una decisión, había elegido la verdad y la libertad, y, por primera vez en muchos años, Larria sintió que era la decisión correcta. Cuando salió del aparcamiento del restaurante, las luces de la Costa Azul se reflejaban en el espejo retrovisor. Se hacían cada vez más pequeñas, hasta convertirse en pequeños puntos de luz, y luego desaparecieron tras la curva, al igual que toda una etapa de su vida que ahora había quedado atrás.